Saludos mi gente. Espero que se encuentren bien. Gracias por la sintonía. Gracias por estar aquí conmigo. Un saludo grande a los que están viendo esto desde la Florida, desde Nueva York, desde la diáspora completa. Y a los que están aquí en la isla, pegados a la pantalla, como si sintieran que algo se movió en la casa, aunque nadie pasó por el pasillo. Y antes de arrancar, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo, porque esto no es un video más. Esto es de esos relatos que te cambian la respiración, aunque sea de día, con el sol prendido y la puerta cerrada. Hubo un tiempo en Puerto Rico en que decir ciertos nombres en voz alta no era valentía, era imprudencia. No porque fueran leyendas inventadas por la calle, sino porque estaban vivos, caminando, escuchando. Nombres que no necesitaban presentación ni apodos para imponer silencio. Nombres que no pedían respeto, lo exigían. Y entre esos nombres, uno empezó a sonar cada vez más temprano, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Alex Trujillo. Antes de que fuera temido, antes de que su apellido pesara como amenaza, antes de que su sombra se colara en conversaciones susurradas, Alex fue un nene más en una urbanización que no gritaba miseria ni abandono. No era el típico cuento del chamaco criado a cantazo, sin comida, sin familia. Al contrario, casa estable, papá trabajador, mamá presente. De esas familias que tú miras desde afuera y piensas, de aquí no sale un criminal. Y ahí mismo es donde empieza la incomodidad de esta historia, porque Alex no cayó en la calle por hambre, cayó por algo más peligroso, la idea de poder. Desde temprano entendió que el respeto podía comprarse, imponerse, arrancarse. Y cuando un nene empieza a pensar así, el problema no es la calle, es el tiempo. Dicen que la primera vez que Alex habló de ser narcotraficante tenía apenas 10 años. 10. No porque quisiera carros caros o cadenas brillantes, sino porque vio a su familia vulnerable, porque vio a su padre amenazado, porque entendió a esa edad absurda que en este mundo hay gente que manda y gente que aguanta, y él juró no aguantar nunca. A los 14 ya estaba metido, no jugando, metido de verdad. Maromas pequeñas, encargos, ventas que parecían inofensivas pero que ya venían con consecuencias. La calle no perdona a principiantes, pero sí aprovecha a los que no le tienen miedo. Y Alex no lo tenía. Eso se nota rápido, el miedo se huele, y cuando no lo tiene, otros lo sienten por ti. En Covadonga empezó a sonar su nombre, primero bajito, después con cuidado. Y luego con intención, no estaba solo, tenía jefe, tenía estructura, tenía gente que sabía cómo se movía la mercancía y cómo se movían los chavos. Uno de esos nombres era Bebé, un tipo respetado en su momento, con punto encendido y enemigos vigilando. Alex aprendió rápido, demasiado rápido. Pero la calle siempre cobra. Y cuando Bebé cae, no cae en silencio. Lo bajan porque otro quiere su espacio, su esquina, su negocio. Trompi. Así empezó el primer temblor grande. Alex, todavía joven, entiende el mensaje. Aquí nadie es eterno. Se recoge. Perfil bajito, desaparece de las esquinas. Algunos pensaron que se había quitado. Error clásico, porque la calle no se deja así. Trompi dura poco. Lo sacan del medio otros bichotes del residencial que tampoco estaban dispuestos a dejarle el control. Cuando Alex se entera, no celebra, calcula y regresa. Vuelve a Covadonga como quien reclama algo que nunca dejó de ser suyo. Ahí es donde el negocio se prende de verdad. No era solo venta local, era movimiento, contactos, rutas, paquetes que llegaban con un sello particular. Papel aluminio azul, un detalle mínimo, pero en la calle los detalles importan. Eso era marca, identidad, presencia, y con el dinero llegó lo inevitable: visibilidad, música, eventos, artistas. El género urbano siempre ha sido espejo de la calle, y la calle encontró en la música una lavadora perfecta. Alex se dejó ver, no como fanático, como inversionista, como respaldo, como nombre que, si aparecía en una conversación, cambiaba el tono de la reunión. No era abusador por deporte,
No era de humillar por humillar, pero era peligroso, y eso es peor. Porque el tipo que no hace ruido innecesario es el que te llega cuando no lo esperas. Hay historias que todavía se cuentan en voz baja, de cómo se metía en caseríos enemigos sin escolta, de cómo explotaba guerras donde otros no se atrevían ni a pasar de día, de cómo se disfrazaba, se camuflajeaba, se reinventaba para entrar y salir sin ser visto. Para cuando cumplió 23 años, Alex Trujillo ya no era un problema local, era un factor, y ahí es donde choca con un nombre mucho más grande, Angelo Millones, el capo más poderoso de la isla en ese momento. No era una rivalidad de redes sociales ni de entrevistas, era guerra fría, tensión pura, dos mentes violentas midiendo terreno. Angelo sabía con quién estaba bregando. Alex no era ningún peliculero, y cuando dos figuras así se miran de frente, el entorno empieza a sufrir. Balas que no encuentran su objetivo, mensajes que llegan a terceros, amenazas que no se dicen, se demuestran. La casa de la familia de Alex fue tiroteada. El negocio de su padre quedó marcado. La calle le estaba diciendo algo claro: si no podemos tocarte a ti, tocamos lo que amas. El golpe más duro vino sin aviso. Su hermano, un muchacho limpio, lejos del bajo mundo, el que le decía que se quitara, el que no debía nada. Lo asesinaron a sangre fría y ahí algo se rompió para siempre. Después de eso, Alex dejó de tener frenos. El dolor se convirtió en gasolina, la culpa en rabia, la rabia en violencia. Ya no era solo negocio, era venganza. Y cuando el negocio se mezcla con odio personal, nadie gana. La guerra se expandió, traiciones internas, gente virándose, guardias bajo sospecha, cámaras, grabaciones. Un asesinato captado donde se le ve rifle largo, Nemesio Canales. Ya no era rumor, era imagen, era evidencia flotando en el ambiente. Alex empezó a desconfiar de todo, dormía poco, se movía mucho, cambiaba ruta, cambiaba teléfono, cambiaba caras alrededor. Porque cuando subes tan rápido, el peligro no viene solo de frente, viene de al lado, de atrás, de adentro. Y así, mientras su nombre era sinónimo de miedo, su círculo se hacía más pequeño, la corona pesa, y nadie reina en la oscuridad sin pagar el precio. La noche del arresto no fue limpia, no fue fácil, no fue rápida. Covadonga se convirtió en campo de guerra, gatilleros contra tácticos, disparos, gritos, caos, y cuando finalmente lo encontraron, no tenía un arma en la mano. Tenía una Biblia. Esa imagen se quedó clavada en la mente de muchos. El hombre más buscado, rodeado de muerte, sosteniendo un libro sagrado, ironía pura, o tal vez cansancio. Después de la muerte de su hermano, Alex Trujillo dejó de ser solamente un hombre de negocio. Algo dentro de él se cerró como una puerta pesada, de esas que cuando suenan ya no vuelven a abrir igual. La calle lo notó rápido, ya no era el mismo. Ya no medía las consecuencias con la misma frialdad. Ya no pensaba solo en expandir, ahora pensaba en cobrar. La calle tiene una regla que no está escrita en ningún lado, pero que todo el mundo entiende. Cuando te tocan la sangre, la guerra se vuelve personal. Y cuando es personal, se vuelve desordenada. Alex empezó a moverse con una agresividad que no buscaba impresionar a nadie. No había discursos, no había avisos. Los movimientos eran quirúrgicos y brutales a la vez. Se decía que ya no dormía donde dormía antes, que cambiaba de sitio cada noche, que nunca llegaba 2 veces por la misma ruta. Algunos decían que ni siquiera se sentaba de espaldas a una puerta. No por paranoia, sino porque había aprendido que confiar es un lujo caro. Las rivalidades se multiplicaron. Ya no era solo Angelo Millones, eran otros nombres, otros bandos, otros intereses. La isla se le estaba quedando pequeña y eso es peligroso. Cuando un hombre siente que domina su territorio, empieza a mirar más allá, y ahí es donde las grietas aparecen. En Covadonga, el punto seguía caliente, pero mantenerlo encendido costaba más sangre de la que dejaba ganancia. Cada semana había un intento de tumbarle algo, un tiro aquí, un mensaje allá, una traición que no se concretaba, pero se sentía. Alex respondió como sabía, metiendo presión, no con gritos, sino con presencia. Llegaba donde no debía llegar. Se dejaba ver donde no lo esperaban. Eso creaba miedo. Y el miedo controla más que las balas, pero la violencia tiene memoria. Y la memoria de la calle no olvida quién aprieta primero el gatillo. Empezaron a correr rumores. Que si alguien del círculo estaba hablando. Que si un gatillero había cogido miedo. Que si un guardia estaba recibiendo sobres. Que si otro guardia estaba virándose. Nada confirmado, pero suficiente para mantener a cualquiera en tensión constante. Alex empezó a probar lealtades, no preguntando.
observando. El que dudaba caía en la lista, y en esa lista nadie quería estar. Fue en ese ambiente que se grabó uno de los momentos que sellaron su destino. Nemesio Canales, de día, a plena vista, un rifle largo, un cuerpo cayendo, no hubo intento de esconderlo, fue un mensaje. A enemigos, a aliados, a cualquiera que estuviera mirando. Todavía estoy aquí, pero cuando mandas mensajes tan claros, no solo los reciben los que tú quieres. Ahí fue cuando el cerco empezó a cerrarse de verdad. La policía ya no estaba mirando de lejos, ya no era vigilancia pasiva, era seguimiento, inteligencia, gente moviéndose que no se veía como antes, carros que aparecían 2 veces, silencios que no cuadraban, informantes que de momento desaparecían del mapa. Alex lo sabía, no era bruto, entendía que el tiempo se le estaba acabando y aún así siguió. Porque hay un punto en esta vida donde uno deja de huir y empieza a desafiar, donde el cansancio pesa más que el miedo, donde el hombre se convence de que si va a caer peleando. Alex estaba ahí. Las traiciones internas fueron las que más dolieron, no porque sorprendieran, sino porque confirmaban lo que ya sospechaba. Gente que había comido en su mesa, que había ganado gracias a él, empezó a moverse raro. Algunos hablaban más de la cuenta, otros evitaban mirarlo a los ojos. Y en la calle, evitar la mirada es casi una confesión. Se dice que llegó a confrontar a uno de los suyos sin levantar la voz. Solo una frase, cortita, seca. El tipo se quebró ahí mismo, no hizo falta más. Desde ese día, Alex entendió que ya no podía confiar ni en su sombra. Mientras tanto, la presión seguía subiendo. El negocio del padre ya estaba marcado. La familia vivía con miedo. Cada ruido parecía amenaza. Cada carro que pasaba lento se sentía como sentencia. Y eso, para alguien como Alex, era imperdonable. Él había jurado protegerlos, y ahora estaban pagando por él. Esa contradicción lo carcomía por dentro. Por un lado, el hombre que se prometió ser temido para que nadie se metiera con los suyos. Por el otro, la realidad de que su poder estaba atrayendo precisamente eso que quiso evitar. La calle no perdona esas ironías. Las noches se volvieron más largas. Los movimientos más erráticos. Ya no se trataba solo de vender o mandar. Se trataba de sobrevivir un día más, de ver quién caía primero, de adivinar por dónde vendría el golpe final. Y el golpe siempre llega cuando menos control tiene. El día del operativo empezó como cualquier otro. No hubo señales claras, no hubo alarma previa, pero algo se sentía distinto. El aire pesado, la calma falsa, los radios callados. Alex estaba en un apartamento en Covadonga, refugiado, rodeado de gente que aún le era leal, o eso creía. Cuando los primeros disparos sonaron, no hubo tiempo para planificar. Fue reacción pura, gatilleros respondiendo, tácticos avanzando. El edificio se convirtió en una caja de resonancia para el caos. Gritos, balas, órdenes cruzadas, gente cayendo, gente corriendo. La guerra que Alex había llevado a media isla llegó a su puerta. Uno a uno, sus hombres fueron cayendo. No porque fueran menos violentos, sino porque estaban superados. El Estado, cuando decide aplastar, no negocia. Y esa noche decidió aplastar. Cuando finalmente lo encontraron, la escena no fue la que muchos esperaban. No estaba disparando, no estaba escondido con un arma en la mano. Estaba sentado, calmado, con una Biblia, como si en ese momento todo el ruido se hubiera apagado por dentro. Esa imagen corrió rápido. El hombre que por años había sido sinónimo de terror, atrapado sin disparar un tiro. Algunos lo vieron como ironía, otros como derrota, otros como señal. Pero la historia no se detiene con un arresto, porque lo que viene después, en la cárcel, en los tribunales, en la mente de un hombre que lo perdió todo, es igual o más oscuro que la calle. La cárcel no es un lugar, es un estado mental. Y cuando las rejas se cerraron detrás de Alex Trujillo, no fue el sonido del metal lo que más pesó, sino el silencio que vino después. Un silencio distinto al de la calle. Allá afuera el ruido te mantiene alerta. Aquí adentro el silencio te obliga a pensar. Y pensar, cuando cargas tantas muertes encima, es una tortura lenta. Alex entró al sistema con un nombre que todavía retumbaba. No llegó como un desconocido. Llegó con fama, con historia, con reputación. Eso en prisión puede ser escudo o sentencia. Los primeros días fueron de observación. Miradas largas, cálculos, gente midiendo si el mito seguía vivo o si el hombre ya estaba roto. Porque en la cárcel no importa quién fuiste, importa quién eres ahora.
Algunos lo respetaron desde el primer día, otros querían probarlo. Siempre hay alguien que quiere subir escalones rápido. Alex entendió eso. No habló de más, no se ofreció, no se escondió. Se mantuvo firme, pero contenido, como un animal herido que todavía muerde. Las noches eran lo peor. En la oscuridad, cuando el ruido bajaba, los recuerdos subían. La cara de su hermano, la casa tiroteada, los hombres que confió y lo vendieron, las decisiones que no tenían vuelta atrás. En la calle no había tiempo para eso. En la cárcel sobra. Ahí fue cuando empezó el rumor, que si Alex estaba leyendo la Biblia, que si se estaba acercando a Dios, que si estaba cambiando. Algunos se rieron, otros se preocuparon, porque hay dos tipos de conversiones que asustan, las falsas y las verdaderas. Al principio, muchos pensaron que era estrategia, un movimiento más. En la cárcel, aparentar humildad puede ser una forma de sobrevivir. Pero con el tiempo, algo empezó a sentirse distinto. Alex no buscaba protagonismo, no predicaba, no daba discursos, leía, se aislaba, evitaba conflictos innecesarios. Eso desconcertó a más de uno. Pero no todo el mundo perdona tan fácil. Había internos que no olvidaban lo que Alex representó. Había familias rotas por órdenes que salieron de su boca. Había rencores esperando cualquier excusa para salir. Y el sistema carcelario no protege a nadie del todo. Ahí adentro la ley es frágil. Alex sobrevivió a intentos, a provocaciones, a trampas, no siempre con violencia, a veces con paciencia, a veces con silencio. A veces con una mirada que todavía decía no te equivoques conmigo, porque aunque uno cambie, el pasado no desaparece, solo se queda quieto, observando. El proceso legal fue largo, sentencias que parecían eternas, números que no hacían sentido, décadas que se leían como condena de por vida, 50 años, más, palabras que en papel suenan abstractas, pero que en una celda se sienten como muerte lenta. Y aún así, el tiempo pasó. Los años en prisión hacen algo extraño. Para algunos los endurece, para otros los vacía. En Alex parecía estar ocurriendo algo distinto. No felicidad, no paz completa. Algo más parecido a resignación, a aceptación, a cansancio profundo. El hombre que una vez controló territorio, ahora tenía control sobre lo único que quedaba, su rutina, su mente, sus pensamientos. Y eso, para alguien acostumbrado a mandar, puede ser más difícil que cualquier encierro. Hubo quienes lo buscaron, gente joven, tipos que querían aprender, que querían escuchar historias de la calle. Alex no hablaba, o hablaba poco, y cuando lo hacía, no glorificaba nada. Eso desconcertaba, porque la cárcel está llena de cuentos exagerados, de hazañas infladas, de egos heridos buscando atención. Él no jugó ese juego. Con el tiempo, empezó a correr otra versión, que Alex no solo estaba leyendo la Biblia, sino que estaba creyendo que estaba cambiando de verdad, que se veía distinto, más delgado, más callado, menos reactivo. Algunos lo respetaron por eso, otros lo despreciaron, porque para muchos cambiar es traicionar la imagen que construiste. Pero la vida no le debe lealtad a tu reputación. Los años siguieron pasando. Los que juraron que jamás saldría libre empezaron a callar cuando las noticias legales se movían. Reducciones, acuerdos, conducta, fechas que se acercaban. La idea de Alex Trujillo libre volvió a incomodar, porque la pregunta no era si había cambiado, la pregunta era, ¿qué hace un hombre así cuando vuelve a respirar aire libre? El día que salió no hubo cámaras esperando, no hubo recibimientos públicos, no hubo celebraciones. Alex salió como salen muchos, en silencio, con una bolsa, con un pasado imposible de borrar, y con un país que no sabía bien qué hacer con su regreso. Algunos lo vieron como redención, otros como burla, otros como peligro latente, porque aunque él dijera que ya no era el mismo, la memoria colectiva no se resetea, y la calle menos. Alex habló, contó su versión, dijo que había encontrado a Dios, que había dejado atrás la violencia, que ya no era ese monstruo, y puede que fuera verdad, o puede que fuera la única forma que encontró de seguir viviendo con lo que había hecho. Pero hay algo que nadie puede negar, el daño ya estaba hecho. La historia de Alex Trujillo no es solo la historia de un criminal, es la historia de cómo el poder, el miedo y la violencia se alimentan entre sí hasta que no queda nada, ni familia, ni lealtad, ni descanso. Y aunque hoy camine libre, aunque diga que es otro hombre, su nombre sigue causando reacciones, sigue pesando, sigue incomodando, porque hay historias que no se cierran con una sentencia cumplida. Hay historias que se quedan flotando,
y todavía falta hablar de lo más difícil. La calle no olvida. Puede quedarse callada, puede aparentar que sigue con su vida, pero no borra. Cuando Alex Trujillo volvió a respirar aire libre, no regresó a un mundo nuevo. Regresó a uno que todavía tenía memoria, a uno que había cambiado de caras, de códigos, de tecnología, pero no de esencia, porque la calle evoluciona, pero el miedo se hereda. El regreso de Alex no fue con ruido, fue con rumores, con mensajes por WhatsApp, con comentarios bajitos en esquina que ya no son las mismas, pero siguen cumpliendo la misma función. ¿Supiste que salió? Dicen que está tranquilo, dicen que ahora es cristiano. Eso dicen todos, y ahí es donde empieza la verdadera tensión. Porque una cosa es cambiar entre cuatro paredes, y otra muy distinta es sostener ese cambio cuando el pasado te camina al lado, cuando te cruzas con gente que perdió hermanos, padres, hijos, cuando tu nombre no es solo un nombre, sino una herida abierta para muchos. Alex intentó mantenerse al margen, al menos públicamente. No volvió a caseríos, no reapareció en fiestas, no buscó cámaras, pero tampoco se escondió del todo, y eso generó una incomodidad difícil de explicar, porque en Puerto Rico estamos acostumbrados a dos finales, o el capo muere o desaparece. Alex no hizo ninguna de las dos, se quedó, y quedarse es un acto peligroso. Había quienes lo veían como ejemplo, gente que decía, si él pudo cambiar, cualquiera puede. Y había quienes veían eso como una falta de respeto, porque para ellos no hay redención suficiente que pague ciertas cosas. Y ambos bandos tenían argumento. Eso es lo más inquietante de esta historia. No hay una sola verdad cómoda. Alex hablaba de Dios, pero evitaba profundizar en detalles específicos de su pasado. No pedía perdón públicamente con nombres, no enumeraba víctimas. Eso, para algunos, era prudencia, para otros, cobardía, porque hay silencios que suenan a evasión. Pero también hay silencios que vienen del cansancio. El hombre que una vez vivió rodeado de armas, ahora caminaba con cuidado, midiendo palabras. Y aún así, el peligro no se había ido, porque hay cuentas que no prescriben, y hay lealtades que se rompen sin perdón. En más de una ocasión se dijo que lo estaban velando, que viejas enemistades no estaban tan viejas, que no todo el mundo creía en su conversión, que había gente esperando el momento exacto, porque en la calle el tiempo no cura, solo enfría, y mientras tanto el país seguía consumiendo historias de violencia como entretenimiento, videos, podcasts, documentales, historias contadas a medias, a veces sin contexto, a veces con morbo. Alex Trujillo se convirtió en personaje, en contenido, en debate. Eso también pesa, porque una cosa es cargar con culpas reales y otra es cargar con versiones exageradas, distorsionadas, convertidas en mito. Y Alex cargaba con ambas, con lo que hizo y con lo que otros dijeron que hizo. El verdadero terror de esta etapa no estaba en balas ni en guerras, estaba en la espera, en la posibilidad constante de que todo se repitiera, en la pregunta que nadie decía en voz alta: ¿esto va a terminar mal? Porque hay hombres que salen de prisión, pero la prisión nunca sale de ellos. Y hay otros que salen, cambian, pero el mundo no los deja hacer otra cosa. Alex caminaba por una cuerda floja, entre la fe y el pasado, entre el deseo de paz y el peso de su nombre, entre la necesidad de vivir tranquilo y la imposibilidad de ser anónimo. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda para todos, porque no se trata solo de Alex Trujillo, se trata de cómo una sociedad lidia con sus monstruos cuando dejan de rugir. Se trata de si creemos en la redención solo cuando no nos cuesta nada. Se trata de si el perdón es un acto personal o colectivo. Algunos decían que viva su vida, ya pagó. Otros respondían, hay cosas que no se pagan nunca. Y ambos tienen razón, desde donde miran. La violencia que Alex ayudó a crear no desapareció con su arresto. Cambió de manos, de nombre, de códigos, y eso deja una sensación amarga. El sistema se come a sus propios monstruos, pero produce otros nuevos. Alex es una pieza de un engranaje más grande, uno que sigue girando, y lo más perturbador es esto: si Alex no hubiera sido Alex, habría sido otro, porque el vacío que ocupó no nació con él, ya estaba ahí. Hay un punto en toda historia de calle donde la violencia deja de ser acción y se convierte en eco. Ya no se escuchan tiros, pero el silencio pesa más. Así estaba el ambiente alrededor de Alex Trujillo. No por lo que hacía, sino por lo que había sido. Porque el verdadero castigo no siempre es la cárcel.
A veces es caminar libre sabiendo que tu nombre provoca reacciones físicas, miradas que se bajan, conversaciones que se cortan, gente que cambia de acera sin darse cuenta. Eso no se ve en sentencias ni en expedientes. Eso se siente en el cuerpo. Alex vivía con eso encima. Había noches en que Puerto Rico parecía tranquilo, pero él sabía leer el ruido invisible. Sabía cuando un silencio no era normal. Sabía cuando una calma era fingida. Eso no se desaprende. El que fue rey en la oscuridad nunca duerme igual. Puede cerrar los ojos, pero el oído se queda prendido, porque la calle no perdona. Observa. Muchos pensaron que su historia terminaba con la conversión, con las prédicas, con los videos donde hablaba de fe y cambio, pero la calle no consume discurso. La calle consume hechos, y los hechos de antes no se borran con palabras nuevas. El problema no era si Alex había cambiado, el problema era que su cambio no cerraba heridas ajenas. Había madres que nunca escucharon un "lo siento" con nombre y apellido. Había hermanos que crecieron sin respuesta. Había esquinas donde su nombre todavía era una maldición. Y eso crea una tensión que no se resuelve con tiempo, porque el tiempo no sana cuando no hay verdad completa. Alex se convirtió en un espejo incómodo. Para algunos representaba esperanza, para otros impunidad. Y esa división es peligrosa. Porque cuando una figura polariza así, se convierte en blanco fácil. No por lo que hace, sino por lo que simboliza. En más de una ocasión se habló de amenazas, de advertencias indirectas, de mensajes que no se escriben, pero se entienden. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que la sombra seguía ahí. Y esa sombra no venía solo de enemigos viejos, venía de nuevas generaciones que heredaron odio sin contexto, pero con ganas de demostrar algo. Porque en la calle el respeto se cobra y también se reclama. Alex sabía eso, por eso caminaba con cautela, por eso no alzaba la voz, por eso evitaba provocar. Pero también sabía que hay cosas inevitables, que el pasado no se puede esconder debajo de una alfombra espiritual, que hay nombres que nunca vuelven a ser solo nombres. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Porque mientras Alex intentaba mantenerse en un perfil bajo, su figura seguía siendo usada. Unos la usaban para vender redención, otros para vender morbo, otros para justificar violencias nuevas. Y cada vez que alguien mencionaba su nombre en una esquina, algo se activaba en la memoria colectiva. La violencia no siempre necesita un gatillo, a veces solo necesita recordar. El país también jugó su parte, porque Puerto Rico tiene una relación extraña con sus figuras del bajo mundo. Las condena, pero las consume. Las critica, pero las comparte. Y eso crea monstruos que nunca mueren del todo. Alex se convirtió en leyenda viva, y eso es peligroso, porque las leyendas no tienen derecho a la paz. Siempre hay alguien queriendo probar que el mito es real, siempre hay alguien queriendo escribir el último capítulo. Y lo más inquietante es que Alex lo sabía. Sabía que su vida no le pertenecía del todo, que cada día libre era una extensión prestada, que cualquier esquina podía ser la última si alguien decidía que el balance todavía no cuadraba. Vivir así no es libertad, es una espera constante. La pregunta ya no era si él volvería a la calle. La pregunta era si la calle lo iba a dejar ir. Hay historias que no se cierran con una puerta, se quedan abiertas, respirando bajito, esperando a que alguien pase y vuelva a mirar hacia adentro. La de Alex Trujillo es una de esas, no porque falte un evento final, sino porque el final nunca fue lo importante. Lo importante fue lo que dejó. Cuando la adrenalina se va, cuando las guerras terminan, cuando los nombres dejan de salir en titulares, queda algo más pesado que la fama: la memoria. Y la memoria no entiende de conversiones, ni de sentencias cumplidas, ni de promesas nuevas. La memoria solo guarda sensaciones, miedo, pérdida, silencios. Alex intentó vivir con eso, no como un héroe redimido, sino como un hombre cansado. Porque la calle envejece rápido, no por los años, sino por el desgaste. Y él estaba gastado, no físicamente, por dentro. Había días tranquilos, sí, días normales, pero también había noches largas, de esas donde el sueño llega a medias, donde cualquier ruido parece un aviso, donde el pasado se sienta al borde de la cama sin pedir permiso. Eso no se va con fe ni con disciplina, eso se aprende a cargar. Y aquí viene lo que casi nadie quiere aceptar. Alex Trujillo fue producto de un sistema que fabrica monstruos con eficiencia, un sistema donde el respeto se gana con sangre, donde el poder es la única moneda estable, donde la debilidad se castiga. Él jugó ese juego y lo jugó bien.
demasiado bien, hasta que el precio se volvió impagable, porque nadie reina en la oscuridad sin pagar algo más que años de cárcel. El verdadero juicio no lo hizo un juez, lo hizo la calle. Lo hizo cada madre que apretó los labios al escuchar su nombre, cada joven que creció viendo violencia como algo normal, cada esquina que aprendió que el poder dura poco y la consecuencia dura siempre. Alex no murió como otro, no terminó acribillado en una acera, no salió en fotos de madrugada, y eso, para muchos, es lo más difícil de aceptar, porque estamos acostumbrados a finales simples, a castigos visibles, a balances claros, pero la vida real no funciona así. Hay hombres que pagan con muerte, otros pagan con tiempo, y algunos pagan con conciencia. Y esa es la condena más silenciosa de todas, porque vivir sabiendo que fuiste temido, pero no amado, respetado, pero no perdonado, escuchado, pero no comprendido. Eso pesa. Pesa más cuando ya no hay a quien culpar, cuando el enemigo no está afuera, sino adentro. Alex Trujillo no es una historia para glorificar, tampoco es una historia para borrar. Es una advertencia, un espejo incómodo, una prueba de que la violencia no crea finales épicos, solo deja ruinas emocionales que duran generaciones. La calle sigue, los nombres cambian, las guerras se reciclan, pero el patrón es el mismo, y mientras ese patrón no se rompa, siempre habrá otro Alex, otro mito, otro monstruo en construcción. La pregunta real no es qué hizo Alex Trujillo,